Hola a todos, soy Carlos García, pastor de la Iglesia Plenitud de Vida Cristiana. Es un placer estar con ustedes y hoy vamos a hablar de la primera clase de consolidación. Y empezamos con una clase que es la más importante o una de las más importantes y es un fundamento de la fe cristiana que se ha olvidado últimamente o no se le ha dado la importancia que ésta tiene. La clase se llama Os es necesario volver a nacer. Os es necesario volver a nacer. Vamos a ver la historia de un hombre llamado Nicodemo, un hombre estudioso de las escrituras, de la palabra de Dios, que vivió en la época de nuestro Señor Jesucristo, y era un líder espiritual, era una autoridad, una eminencia, una persona que representaba a toda la fe y la religión judía. Era un fariseo. Para llegar a este nivel es que eran sumamente estudiosos de la palabra de Dios, sumamente estudiosos de la Torá, que es la Biblia del Antiguo Testamento, sobre todo los libros antiguos. Y vemos que se encuentra con Jesucristo y vamos a el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, donde empieza a hablarse de esta historia. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ok, aquí vamos a hablar de la verdad central y fundamental de esto. Vemos que llega una persona que se creía sumamente espiritual y que tenía un gran conocimiento y se topa con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, le está diciendo: no importa cuánto conozcas de la Biblia, no importa que seas un líder espiritual en tu religión, no importa cuánto reconocimiento o cuán bueno tú creas que eres. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Esta verdad es una verdad central, es una verdad fundamental, porque todos necesitamos nacer de nuevo para volver a nuestro Padre Celestial. Y vamos a ir viendo varias cosas, varios detalles que le dice aquí la palabra de Dios. También le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. El agua, aparte de hablar también, por supuesto, del bautismo en agua, pero el nacer del agua el agua es un sinónimo de las Escrituras, de la palabra de Dios. Es decir, debes nacer de las Escrituras porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dijo Jesucristo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida.
Es decir, la palabra de Dios puede dar vida a tu espíritu, ¿no? Y esto es muy, muy importante. También podemos ver que es muy importante entender por qué le dice Jesús a Nicodemo que es necesario volver a nacer. Y para entender esto, porque no nada más es para Nicodemo, es para todo ser humano. Es decir, tenemos que regresar al principio cuando Adán y Eva estaban en el Edén para poder entender un poco más acerca de esto. Vamos a Génesis, en el capítulo 2, versículos del 1 al 15. Génesis 2, del 15 al 17. Génesis 2, del versículo 15 al 17. Dice, cuando estaba Adán y Eva en el Edén, dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Después podemos ver el engaño en el capítulo siguiente, el engaño de la serpiente que le da a la mujer. En el capítulo 3, del 1 al 4, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. En el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y sabemos después la historia que Eva lo comió y dio también al hombre, y el hombre con toda conciencia también comió de este fruto. Pero ¿qué pasó en ese momento? ¿Murieron Adán y Eva instantáneamente al comer del fruto que el Señor le dijo que no comiese? Vamos a ver cuántos años tenía Adán cuando comió del fruto. No sabemos, pero la Biblia nos hace ver y nos revela que tenía por lo menos más de 130 años. Y esto lo vemos en el capítulo 5. Vamos ahí a un poco adelante, 2 capítulos adelante, Génesis 5, del versículo 3 al 5. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Un paréntesis. Este hijo Set fue después de Caín y Abel, y fue esto después de que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, por eso tenían menos de 130 años. Entonces, el versículo 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Aquí vamos a entender la verdad profunda y central, porque esta es una verdad muy importante. Adán come del árbol que Dios le dijo, no comas de él, porque en el momento que comas de él, ciertamente morirás. Pero vemos que Adán no murió, todavía vivió muchísimos años más, es decir, fue antes de los 130 años y todavía vivió 800 años más y murió a los 930 años de edad. Entonces, ¿qué fue lo que murió en Adán cuando comió el fruto? Vamos a Primera de Tesalonicenses, porque para esto tenemos que entender cómo estamos compuestos. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz
os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, todo vuestro ser. El cuerpo es fácilmente identificable, pero ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Las palabras griegas que se usan en la Biblia para cuerpo es soma, para alma es psique, de ahí viene la palabra psicología, es decir, toda la forma en la que pensamos, toda nuestra mente y la forma en que pensamos, percibimos, conceptualizamos. Pero nuestra esencia es el neuma, es el espíritu. Las palabras, dijo Jesucristo, que os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu del hombre es el que murió en ese momento. Y desafortunadamente nacemos con esta herencia de parte de Adán y todos nacemos con el espíritu muerto. Muerto no significa inexistente. Muerto significa que no siente, no piensa, no habla, está inactivo, inerte, que no tiene vida. Eso es muerto. Y déjame decirte que no importa quién tú seas o lo que tú creas o qué tan bueno te portes o qué tan buena seas, tu espíritu sin Cristo está muerto. Y para tener vida es necesario volver a nacer de nuevo, y Jesucristo te puede dar la vida y la vida eterna. Aquí se refiere a que es necesario que tu espíritu viva, vuelva a vivir, a cobrar vida, porque es en el espíritu con el que tenemos comunión con Dios. No es con nuestra mente, no es con nuestro psique, no es con nuestra forma de pensar, es con nuestro espíritu, con lo que nos comunicamos con el Señor. Y es importantísimo que tú vuelvas a vivir. Dijo Jesucristo, vamos a Mateo 8, 22, haciendo esta analogía. Te decía un joven, déjame enterrar a mis muertos y luego te seguiré. Y Jesucristo le contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Deja que los muertos vivientes entierren a sus muertos. Dice la palabra de Dios en este contexto, parafraseando esto, que sin Cristo andas como muerto viviente, como la serie esta de zombies, de Walking Dead, es decir, como muerto viviente sin la vida de Dios en tu espíritu. Sin la vida de Dios en tu espíritu. Y si tú no tienes la vida de Dios en tu espíritu, querido hermano, no verás el reino de los cielos. No importa cuánto activismo tengas en la iglesia o qué tan bueno seas. Es necesario que tengas al Espíritu de Dios en tu vida para que le dé vida y entonces puedas volver a vivir. También podemos ver en Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y para poder amar a tu hermano no es el amar como lo conocemos, porque también había varias palabras para decir la palabra amor. Para el amor hacia la pareja era la palabra eros, el erotismo. Para amar a tus hermanos estaba la palabra filios, que era filial, el amor hacia tu mamá, hacia tus hermanos, incluso hacia tus amigos, cierto amor de hermandad. Incluso había otro tipo de amor para los animales, porque muchas veces podemos tener un amor especial para nuestros animalitos, mascotas o ciertos animales que amamos, y se llamaba estorge. Pero el amor al que se refiere aquí se llama ágape. El amor ágape está en la Biblia muy bien descrito. Dice la Biblia que es el amor que todo lo cree, todo lo sufre,
todo lo espera, todo lo soporta, el amor que nunca deja de ser. Y si tú no tienes ese amor en tu corazón, es porque no tienes la vida de Dios en tu corazón y tú necesitas la vida de Dios en tu corazón. Así que es muy importante que tú sepas que el nuevo nacimiento es fundamental. Y aquí quiero aprovechar para invitarte, si no has entregado tu vida a Cristo, si no tienes ese amor y si no tienes esa vida en tu espíritu y quieres tener vida, Dios puede darte la vida ahora mismo, ahí donde tú estés, viendo este video, escuchando este podcast. Tú puedes hacer una oración conmigo. Si tú quieres que Dios dé vida y traiga vida a tu corazón, haz esta oración conmigo y Dios cumplirá su palabra. Puedes cerrar tus ojos para no distraerte, concentrarte en lo que vas a orar. Vamos a hacer esta oración y repite esta oración conmigo y Dios cumplirá su palabra en ti. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que perdones todos mis pecados, porque ciertamente he pecado y ciertamente he vivido sin ti. Yo te pido que traigas vida a mi espíritu, que me hagas nacer de nuevo por la fe en tu Hijo Jesucristo y que perdones mis pecados porque Jesucristo pagó el precio por su sangre colgado de un madero, Señor. En el nombre de Jesús, manda tu Espíritu Santo que dé vida a mi espíritu. Amén. Si tú hiciste esta oración, ten por cierto que a lo mejor no sentiste algún cambio. Sin embargo, Dios es fiel a su palabra y si tú lo hiciste sinceramente, Él entrará a tu vida. Así que, por favor, busca los demás videos que estaremos haciendo en este canal, porque vamos a ayudarte a consolidar la fe, a enseñarte cómo vivir la vida cristiana y a guiarte en este camino. Que Dios te bendiga.